¿Qué vamos a ver dentro de este taller? Bueno, vamos a ver qué es la PTU, qué personas son las que forman parte del reparto de las utilidades, los datos que necesitamos, toda la información necesaria para generar el cálculo correctamente o para tener las limitantes, estar consciente de lo que se necesita para este cálculo. Vamos a ver cómo se calcula. Tenemos algunos caminos que podemos utilizar para la determinación del ISR. Hay dos principalmente, que es el de la ley del ISR y el de el reglamento de la ley del ISR. Vamos a ver un ejercicio práctico en Excel para ver cómo es que se ve reflejada ya toda la información recabada y todo este procedimiento que vamos a seguir para eh, pues determinar los montos a repartir pues de este concepto. Bien, pues iniciando, vamos a empezar con saber qué significa PTU. Tal cual, PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, corresponde a las ganancias que obtuvo la empresa o la entidad durante el ejercicio anterior, en este caso durante 2023, y que se van a repartir para los trabajadores como una gratificación por haber corroborado en poder alcanzar estas utilidades. Esto lo podemos encontrar en el artículo 123 de la Constitución y en el 117 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, ¿quién debe pagar la PTU? Bueno, principalmente tenemos a dos personajes, las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Bueno, una persona física se identifica por el nombre tal cual de la persona. En este caso podría ser yo, Adolfo Maldonado, soy una persona física. Sin embargo, para poder yo hacer un reparto de utilidad como persona física, tengo que tener un registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual me va a dar los derechos y las obligaciones para poder contratar personas, para poder tener una relación de subordinación. Por otra parte, tenemos a las personas morales. Estas personas morales es el conjunto de personas físicas o de igual de personas morales que van a generar un ente que va a tener igual responsabilidades y derechos, el cual, al igual que una persona física, va a tener que darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como una como patrón para poder generar este tipo de relaciones de subordinación. Dentro del reparto de utilidades se delimita un porcentaje, es decir, no se va a repartir el 100% de las utilidades que genera la empresa. Este porcentaje, en esta ocasión, para el ejercicio 2024, es del 10%. Está regulado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Esta comisión es la encargada de determinar este porcentaje. Esta regulación lo podemos encontrar del artículo 117 al 119 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se delimita? Bueno, se puede utilizar este 10% más bien, se aplica a la base de PTU sobre la renta gravable. Esta renta gravable es la que se determina a partir de la diferencia que existe entre lo que invirtió, por llamarlo de alguna forma, la empresa y lo que generó de ganancias. En este caso, estas ganancias van a ser las utilidades y de estas utilidades, el 10% es lo que se va a repartir a los trabajadores. Esto lo podemos encontrar en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. La PTU se calcula con respecto de la utilidad del ejercicio anterior, como les mencionaba, esta PTU que se va a repartir en 2024, bueno, pues se considera del año anterior, del ejercicio anterior, es decir, 2023. Y si la empresa no tiene utilidad, es decir, que en lugar de utilidad haya tenido pérdida, pues evidentemente no va a poder hacer este reparto de utilidades ya que no existe. ¿Cuándo se paga la PTU? Bueno, esto es muy importante. La PTU se va a pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha que se presenta la declaración anual. Para las personas morales hay una fecha distinta que para las personas físicas. En el caso de las personas físicas tenemos una fecha máxima del 30 de abril de cada año y por consecuencia 60 días después sería el 30 de junio de cada año. Por el contrario, bueno, las personas morales tienen como fecha o plazo máximo
para presentar su declaración anual el día 31 de marzo de cada año y como fecha límite de pago de la PTU el día 31 de mayo de cada año. Sin embargo, esto no quiere decir que estas fechas sean únicamente las que podemos utilizar. Una persona física o una persona moral puede hacer su declaración con anticipación y no llegar a la fecha límite de pago, que es el 31 de marzo o el 30 de abril, respectivamente. Ellos pueden hacer, por ejemplo, la persona moral, la declaración anual el día 1 de marzo y por consiguiente únicamente va a tener 60 días después para poder hacer o para poder realizar el pago de la PTU, es decir, el 1 de mayo. Tienen que considerar esta parte, ya que no es que tengamos como fecha límite de pago el día 31 de mayo para las personas morales o el día 30 de junio para las personas físicas. Es dependiendo de la fecha en que ustedes hagan su declaración. A partir de ahí van a correr 60 días y este es el rango que tienen ustedes para hacer el pago de la PTU a los trabajadores. Existen ciertas objeciones en el caso del proceso de la PTU. En el caso de la declaración anual, los trabajadores tienen derecho a obtener una copia de esta declaración, que es la que presenta la empresa o en su defecto la persona física, el patrón, eh, ante el SAT. Esta declaración anual, los trabajadores pueden pedir una copia, analizar la información y en caso de no estar de acuerdo con lo que en ella se presenta, bueno, presentar ahí un proceso ante la institución correspondiente para validar que realmente la información que están presentando es la correcta. Puede ser que la información esté maquillada y que el monto total de la PTU no sea la correspondiente, que la utilidad que ellos están presentando no sea la que corresponde y entonces aquí es donde los trabajadores van a meter este proceso y se empezará a validar conforme a lo que la instancia solicite. Por otra parte está el plazo de cobro para los trabajadores. Los trabajadores tendrán un año para poder reclamar el pago de esta PTU. ¿Cuándo empieza a correr este año? A partir de que la empresa paga a los trabajadores o empieza a hacer el primer pago a sus trabajadores por este concepto. A partir de que el primer trabajador recibe este depósito por las utilidades, tiene un año para que trabajadores que ya no formaban parte de la empresa o que siguen formando parte de la empresa y que por cualquier situación no recibieron este pago vía transferencia y que tengan que hacer uso de un cheque o cualquier otro método de pago, pues bueno, tendrán este plazo de un año para poder reclamarlo. En caso de que no lo reclame, bueno, estos montos se sumarán al reparto de la utilidad del siguiente año. Para poder realizar el cálculo de la PTU, la ley nos dicta que necesitamos de una comisión mixta integrada por un número igual de representantes de los trabajadores y del patrón. Esta comisión mixta tendría que ser la responsable de recabar toda la información, de validar que los montos, los sueldos, los días laborados, todos estos datos que nosotros requerimos para hacer la determinación de este pago, pues sean correctamente. Sin embargo, sabemos que actualmente no existe como tal o no en la mayoría de los casos no hay una comisión mixta. El que se encarga es el nominista, que es quien cuenta con esta información. No hay ningún problema mientras no se presente algún tipo de procedimiento indebido o algún tipo pues de información que no sea real. Mientras se cuente y se haga el procedimiento correctamente, el nominista lo puede hacer o el contador lo puede hacer sin problema alguno. ¿Quiénes no reparten PTU? Bueno, pues dentro de algunas de las características para las personas o las entidades eh, físicas o morales que no pueden presentar o que no están en su derecho de no hacer la repartición de PTU, están las empresas de nueva creación, las empresas de nueva creación que elaboren un producto nuevo. Ojo aquí, las empresas de nueva creación que elaboren un producto nuevo tendrán que cumplir estas dos características, que sean una empresa de nueva creación y que sea efectivamente un producto nuevo. ¿Cómo determinas que sea un producto nuevo? Bueno, la Secretaría de Economía va a determinar que esto realmente sea un producto innovador, que no existiera en el mercado,
Y a partir de esto, pues bueno, ya vas a cumplir esta primer solicitud de que sea un producto nuevo y que sea una empresa de nueva creación. Tiene que tener ambas características para que pues estés dentro de esta lista, ¿no? Las empresas en la industria extractiva de nueva creación igual tienen que ser de nueva creación y que sea en su etapa de extracción. Si ya se encuentra en la etapa de, perdón, la industria extractiva de nueva creación, pero tiene que ser en la etapa de exploración. Si ya se encuentra en la etapa de exploración o de transformación, ya no entra dentro de las especificaciones, aunque sea de nueva creación, únicamente en la etapa de exploración. También tenemos a las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. Tenemos al IMSS y las instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia y empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR sea menor de 300,000 pesos. Bien, ¿qué personas forman parte de nuestra base de datos para recibir PTU? Bueno, tenemos al personal con contrato indeterminado. Este personal, pues bueno, ya sabemos que forma parte de nuestra plantilla dentro de la empresa. Tenemos a las personas por obra o tiempo determinado con 60 días o más de trabajo. Esta es una de las características que debe de cumplir una persona que esté destinada a una obra o que tenga un contrato por tiempo determinado. Tiene que cubrir con más de 60 días dentro de la empresa, laborando dentro de la empresa. Tenemos al personal de confianza. Este personal de confianza entra dentro de algunas limitantes. Los personales de confianza suelen ser rangos jerárquicamente superiores, quienes ya pueden tener decisiones e injerencia dentro de los procedimientos de las organizaciones. También tenemos a las personas del establecimiento de una empresa. Estas se consideran aquellas personas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de la empresa, aunque no sean contratadas directamente. Pueden ser, como lo vamos a ver en el siguiente trabajador, pueden estar bajo el régimen de subcontratación, pero siempre y cuando estén dentro pues de las instalaciones de la organización. Y por último, como les mencionaba, están las personas que en el régimen de subcontratación, que van a brindar servicios a la empresa o a la organización, aunque no estén contratados directamente por ellos. ¿Quienes no reciben PTU? Bueno, como les decía, personal de confianza, directores, administradores y gerentes generales de la empresa, trabajadores del hogar. Estas personas, trabajadores del hogar, son principalmente gente que puede hacer aseo en las casas directamente, gente de jardinería, gente que puede prestar algún servicio directamente doméstico. Estas personas no recibirán PTU. Personas que prestan un servicio a una empresa siempre y cuando no exista una relación laboral. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos tener artesanos, podemos tener carpinteros, podemos tener gente que brinde una asistencia esporádica, como puede ser un electricista. Todo este tipo de personas que presten un servicio a una empresa y que no exista una relación laboral, tampoco recibirán PTU. Y trabajadores o extrabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días. ¿Quién es un trabajador activo? ¿Por qué hacemos énfasis o por qué vamos a ver quién es un trabajador activo? Bueno, porque en ocasiones tenemos las situaciones de las madres trabajadoras que pasan un proceso de embarazo y que podría considerarse que al estar en esta situación de embarazo, pues bueno, no se consideraría activo durante pues esta transición, ¿no? Sin embargo, sí, son trabajadores activos, las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal. Esto es muy importante considerarlo porque lo vamos a ver más adelante, pero para determinar los días trabajados o laborados efectivamente, a estas personas se les va a considerar al 100%. Entonces, por eso es importante hacer esta puntualización de quién es un trabajador activo. Bien, los datos que necesitamos para el cálculo para la PTU es el importe a repartir, como ya lo habíamos visto en un principio, el 10% que se va a repartir, el monto tal cual lo vamos a necesitar, la determinación de los trabajadores, es decir, una lista, una base de datos de la determinación, pues bueno, sí, de los trabajadores
a los cuales les vamos a repartir la PTU, limitantes de trabajadores de confianza, es decir, a quienes sí y a quienes no de los trabajadores de confianza se va a incluir dentro de esta plantilla, acumulados de sueldos, días de vengados de los trabajadores, datos de sueldos de los trabajadores y datos de las últimas 3 PTU repartidas en periodos anteriores. Como les comentaba, necesitamos el importe a repartir de la PTU. Estos datos que necesitamos son dos, básicamente, el importe de la PTU a repartir y el importe de la PTU no pagada de ejercicios anteriores. Esta PTU no pagada de ejercicios anteriores se refiere básicamente a la PTU no cobrada por los trabajadores, que era lo que les decía. Después de un año, 365 días pasados, y el trabajador no exigió el pago del monto que le correspondía, pues bueno, se acumula para el siguiente año. En este caso, de haber sido así, se va a acumular al importe de la PTU a repartir. Tenemos la determinación de trabajadores. ¿Cómo la vamos a generar? Bueno, vamos a realizar una base de datos de los trabajadores que les corresponde PTU. ¿Cómo? Bueno, se va a conformar con los trabajadores de planta, trabajadores eventuales, extrabajadores, trabajadores de confianza y trabajadores de los diversos establecimientos, como lo vimos hace un momento, quienes forman parte para pues el reparto de este concepto. El listado debe contener por lo menos los siguientes datos: identificación del trabajador, cómo lo identificamos, si tenemos un número con el cual lo podemos identificar o si tenemos algún tipo de código, bueno, ese va a ser necesario para poder tener mayor control. El nombre completo del trabajador, el tipo de contrato, la fecha de alta y baja del empleado. ¿Esto por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a determinar los montos de los días laborados durante el ejercicio anterior. Limitantes de trabajadores de confianza. Bueno, como sabemos, hay un salario tope dentro de el trabajador de confianza, o más bien dentro del trabajador sindicalizado, o en su caso, si no tenemos un sindicato, el trabajador de base con el sueldo más alto, vamos a toparlo al 20% adicional de su sueldo. Vamos a tener también el acumulado de sueldos de los trabajadores, son los salarios devengados por los trabajadores durante el año, como pueden ser pagos por concepto de sueldo, por concepto de vacaciones, permisos con goce de sueldo, retroactivos de salario, eh, y ya, básicamente son los conceptos que se van a timbrar con clave SAT 001, que es sueldos, rayas y jornales. Estos son los conceptos que vamos a utilizar para el acumulado de sueldos. Es importante saber que para determinar el importe pues bueno, del acumulado de estos trabajadores, vamos a utilizar una formulita que es el importe del sueldo, es decir, los conceptos que vamos a manejar con esta clave que les comento, que es la 001, menos el importe de faltas, es decir, lo que se haya descontado por faltas, menos las incapacidades por enfermedad general. Ojo aquí, es enfermedad general, no enfermedad, o más bien no son incapacidades por riesgo de trabajo ni por maternidad. Necesitamos también determinar los días de vengados de los trabajadores, que se refiere a los días reales trabajados por los empleados durante el año. Como les decía, podemos descontar de los días trabajados las inasistencias, como pueden ser faltas, permisos sin goce de sueldo o incapacidades por enfermedad general. Necesitamos también los datos del sueldo del trabajador. Esto se refiere a un acumulado anual por los sueldos percibidos durante el ejercicio de cada trabajador. Y por último, el dato de las últimas PTU repartidas o pagadas en años anteriores. En el 2021 entró en vigor la actualización al artículo 127, fracción octava. Esta actualización nos dice que va a existir un monto límite máximo de 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. En otras palabras, vamos a tener un límite de hasta 3 meses del salario del trabajador o, como les mencionaba, el promedio de las últimas 3 PTUs que haya recibido el trabajador. Este promedio lo vamos a determinar siempre y cuando el trabajador haya estado, pues, haya recibido este pago dentro de la misma empresa 3 años anteriores. No puede ser que el trabajador
le pidamos que nos entregue comprobantes de las PTUs entregadas pues de otras empresas si no estuvo con nosotros. Tiene que ser cuando el trabajador haya estado dentro de nuestra organización. Bien, vamos a ver cómo se calcula la PTU. Teniendo en cuenta que ya tenemos información la que ya les comentaba, vamos ahora a pues acumularla toda, ¿no? Y vamos a hacer la base de datos que corresponde con la identificación del empleado, que era lo que les comentaba, tener un ID o algún tipo de código para poder identificar más rápido al trabajador, su nombre completo, su tipo de contrato, los días de vengados y el importe acumulado de sueldos con los salarios topados para el personal de confianza. ¿Cómo se va a determinar la PTU a repartir? Pues bueno, como lo habíamos visto, vamos a ver la PTU del ejercicio, la utilidad que se generó, este 10% que vamos a repartir, más la PTU no repartida del año anterior. Esto nos va a dar la PTU total a repartir en el ejercicio. Dos, determinar los factores. La PTU se va a dividir en dos, el 50% y el 50%, ya que un porcentaje, bueno, un 50% se va a utilizar para determinar la parte que corresponde a los sueldos y el otro 50% se va a utilizar para determinar el monto que corresponde a los días trabajados. Lo que les comentaba, entonces tenemos el factor por días, que es el 50% entre los días devengados por los trabajadores, y la parte de los sueldos, que es el 50% de la PTU a repartir entre los sueldos de todos los trabajadores. Posteriormente vamos a determinar la PTU por días y sueldos de los trabajadores, que es, pues, siguiendo el paso anterior, teniendo la PTU por día del empleado, vamos a determinar el factor de PTU por días por los días devengados del trabajador, y en el caso de los sueldos, el factor de PTU por sueldos por el acumulado de sueldos por trabajador. Esto lo vamos a ver más claro en un ejercicio más adelante. Ahorita nada más estamos viendo como la parte teórica, pero para que les quede un poquito más claro, lo vamos a ver en un ejercicio un poquito más adelante. Bien, posteriormente vamos a determinar la PTU a pagar por trabajador, es decir, la PTU por días del empleado más la PTU por sueldos del empleado, que es este proceso que acabamos de ver del 50% más el 50%, ya con el factor y los días que le corresponde y los sueldos, vamos a determinar la PTU total que se le va a pagar al trabajador. Posteriormente, ya teniendo esta PTU, vamos a determinar el promedio de las 3 PTU recibidas en años anteriores, que es la suma de PTU durante estos 3 años. Lo vamos a dividir entre 3 para sacar el promedio. También vamos a determinar el importe de 3 meses de sueldo del trabajador, que es el sueldo mensual por 3. Este va a ser el otro límite. Recordemos que la ley nos dice que va a estar topado el pago que le vamos a dar al trabajador por concepto de PTU, basados en estos dos conceptos. El sueldo de 3 meses del trabajador o el promedio de la PTU de 3 años anteriores. Por último, tenemos la determinación del exento de alguno de los dos límites, que es lo que les comentaba. Cuando la PTU sea mayor que el promedio pues sí, de las 3 PTUs pagadas en los 3 ejercicios anteriores, o cuando la PTU sea mayor que el promedio del sueldo, vamos a utilizar la que mejor le convenga al trabajador. Estos dos topes o estos dos límites siempre los vamos a utilizar en favor del trabajador. Si el tope más alto es el promedio de PTU, bueno, pues vamos a utilizar ese como tope o como límite, pero si en dado caso el promedio de sueldo es mayor, entonces vamos a utilizar este como límite. Bien, como les comentaba, pues vamos a ver cómo se hace el cálculo de la PTU, ya entrando a temas de exenciones de ISR y los caminos que podemos utilizar para el cálculo del ISR de la PTU. El artículo 93 de la ley del ISR en la fracción decimocuarta nos menciona que el pago de la PTU estará exenta hasta 15 veces el valor de la UMA vigente en el ejercicio que se esté presentando, para pues no presentar o para no hacer el pago de este impuesto. En este caso, para el 2024, la UMA vigente para la zona centro es de 108.57 pesos, que lo vamos a multiplicar por 15
nos va a dar un exento de 1,628,55. Este es el monto que estará libre de pago de impuestos. Si el trabajador recibe un monto inferior a esta cantidad, es decir, que reciba el pago de PTU por 1,000 pesos, estos 1,000 pesos estarán libres de impuestos. Se le pagará directamente, o como se le conoce, se le pagará este monto neto al trabajador. Cuando el trabajador rebase de este monto, que sea, no sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos, eh, cualquiera que sea el monto que rebase los 1,628,55, este monto ya comenzará a formar parte de la base gravable y pagará un impuesto. ¿Cómo se calcula el ISR o el impuesto sobre la renta basado en la ley del ISR? Pues bueno, se adiciona al importe de la PTU grabada los ingresos grabados del mes del trabajador. A esto lo llamaremos ingresos totales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el mes el trabajador, si tuvo ingresos por sueldos, vamos a considerar este monto de sueldo y le vamos a sumar la PTU grabada, es decir, la diferencia que exceda la parte exenta que acabamos de ver. Posteriormente vamos a determinar el ISR por estos ingresos totales y posteriormente se obtiene el ISR por los ingresos del mes, pero sin la PTU. Es decir, que vamos a hacer dos cálculos. Primero vamos a determinar la parte de los ingresos comunes del mes, como puede ser una nómina de sueldos, puede ser que le hayan pagado tal vez despensa, premios de puntualidad y de asistencia, etcétera. A esta base gravable ordinaria le vamos a sumar la PTU y vamos a determinar el ISR. Posteriormente, únicamente vamos a tomar esta base gravable sin la PTU e igualmente vamos a determinar el ISR. Se hace una diferencia entre el ISR que corresponde a los ingresos ordinarios o ingresos totales menos los ingresos ordinarios sin la PTU. Esta diferencia va a ser el ISR que le corresponda de PTU pues al trabajador por este concepto. Después tenemos la parte del reglamento de la ley del ISR. Ellos nos dictan este camino como otra opción en la cual pudiera ser un poquito más exacta para llegar a la determinación del monto de ISR. ¿Cómo se calcula? Bueno, la PTU grabada se divide entre 365. ¿Cuál es la PTU grabada? La que excede el monto exento que vimos hace un momento. Esta PTU grabada se divide entre 365, que son los días del año, y se multiplica por 30,4. Esta le llamaremos PTU mensual, es decir, pues vamos a determinar la parte proporcional al mes que corresponde de PTU. Posteriormente se adiciona el importe de la PTU mensual, que es la que acabamos de determinar, al ingreso que percibe el trabajador de forma regular. Como lo habíamos visto en el ejercicio anterior, vamos a ver de nuevo los ingresos ordinarios o regulares que esté percibiendo este trabajador durante el mes. A esto le llamaremos ingresos totales, al igual que en el ejercicio anterior. Se obtiene el ISR del artículo 96 de la ley del ISR por los ingresos totales. ¿Cuál es este procedimiento? Bueno, pues es la tabla mensual en la cual vamos a aplicar la base grabada de los ingresos totales. Vamos a hacer la determinación del ISR con la tabla mensual y así es como vamos a generar este primer cálculo de ISR. Después tenemos que se obtiene el ISR por los ingresos ordinarios. Se calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. Nuevamente, vamos a hacer una segunda determinación de ISR con la base ordinaria sin considerar la PTU y después de haberla determinado, vamos a sacar una diferencia entre estos dos ISRs. Cuando ya tenemos este ISR, se obtiene una tasa que resulta o que es el resultado de dividir la diferencia de los ISRs del punto anterior entre la PTU mensual del punto 1. Es decir, esta diferencia del ISR que tenemos entre el primer ISR acumulado de los ingresos totales menos el ISR que se tiene de los ingresos ordinarios, lo vamos a dividir entre la PTU que determinamos de los 365 días, o sea, de dividir la PTU entre los 365 días por los 30,4. Este resultado se va a multiplicar por 100 y se va a expresar en porcentajes. Esto nos va a dar una tasa. Esta tasa se va a multiplicar por la PTU grabada y esta será el ISR de la PTU. Es decir, esta tasa que nos va a dar
el porcentaje que nos va a dar, lo vamos a multiplicar por la parte grabada de la PTU y es el ISR que le vamos a descontar a este concepto. Para que quede más claro todo esto que puede resultar un poquito confuso, vamos a ver un ejercicio. Bien, aquí me parece que ya pueden ver el ejercicio. Entonces, aquí vamos a ver a grandes rasgos cómo es el resumen o bueno, cómo es ya en la parte práctica esta determinación. Como pueden ver, tenemos aquí la base de datos con la información de todos los trabajadores, el ID, que es la forma de identificar al trabajador. Nosotros le pusimos un ID con un número que nos va a identificar cada trabajador, el nombre del empleado, la fecha de ingreso, la fecha de baja. Esto es para considerar cuánto tiempo estuvo trabajando el trabajador o el empleado, el tipo de contrato, el tipo de trabajador, si es de confianza o sindicalizado. Vamos a tener también posteriormente la información de su sueldo, el acumulado de sueldo en 2023, perdón, las faltas que haya tenido el trabajador y las incapacidades. Recordemos que no todas las incapacidades, únicamente las de enfermedad general. Posteriormente tenemos los días del periodo que vamos a calcular. En algunos casos, si estuvieron desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, pues bueno, se considera que estuvieron los 365 días, pero si no, vamos a tener ejemplos como estos trabajadores, que en el caso de esta persona se consideran 162 días. ¿Por qué? Porque este trabajador ingresó el 23 de julio del 2023, es decir, no estuvo el ejercicio completo. Y tenemos ejemplos como este trabajador que sí estuvo desde antes del 1 de enero, pero tuvo una baja el 2 de febrero del 2024. Por consiguiente, entonces los días a considerar no, perdón, este fue baja hasta el 2024, entonces sí se considera el periodo completo. Creo que no tenemos alguno de baja del 2023. Bueno, en caso de que hubiera tenido baja el 2023, se considera nada más hasta el último día que estuvo dentro de la empresa como día del periodo para determinar los días que se tomarán en cuenta para el cálculo. Como les decía, están las inasistencias y el total de días de vengados. ¿Cómo es el total de días de vengados? Pues es la diferencia de los días del periodo que estuvo el trabajador del ejercicio anterior, menos las inasistencias, que estas inasistencias están conformadas por las faltas y las incapacidades. Posteriormente tenemos los sueldos de los trabajadores. Aquí el último sueldo mensual que tiene el trabajador es a abril. Vamos a poner la información de cada sueldo con el que está registrado a esta fecha el trabajador. Tenemos la PTU de los últimos 3 ejercicios. En caso de que haya estado, pues bueno, con una antigüedad superior a 3 años, vamos a poder contar con esta información. Si no, pues bueno, nada más la información con la que contemos de los periodos anteriores que haya estado el trabajador. Puede ser que ni siquiera haya estado ninguno. Entonces, pues bueno, lo vamos a tener aquí en cero. Y al final aquí nosotros tenemos ya como un filtro a quién sí le corresponde PTU y a quién no. En este caso a la mayoría le corresponde. ¿A quién no le corresponde en estos ejemplos? Bueno, a esta persona dice que no por días dedicados. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, tiene 62 días del periodo, es decir, que estuvo 62 días vigente en la empresa del 31 de octubre del 2023 al 15 de enero del 2024. Esto nos da un total de 62 días de la empresa vigente o activo dentro de la empresa, nos da 62 días. Sin embargo, tenemos que tiene 4 inexistencias por 4 incapacidades de enfermedad general. Esto le da un total de días reales de vengados, 58. Y recordemos que para que un trabajador pueda formar parte del reparto de utilidades, tiene que haber estado vigente más de 60 días. Entonces, aquí este trabajador, a pesar de que estuvo 62 días activo, tuvo 4 días de incapacidad por enfermedad general, lo que le redujo a 58 días. Entonces, esta persona ya no va a formar parte de nuestra plantilla de reparto de utilidades, al igual que esta persona que no tiene menos de 60, que tiene menos de 60 días por su antigüedad. Esta persona ingresó el 12 de diciembre del 2023
Por lo tanto, únicamente estuvo dentro de la empresa 20 días en el año anterior. Por este motivo es que no formará también parte del reparto de utilidades. Posteriormente, vamos a ver la determinación para el cálculo de la PTU, que a repartir vamos a tener 500,000 pesos. Esto es el 10% de la utilidad que generó la empresa. Estos 500,000 pesos son los que se van a declarar. Tenemos 30,000 pesos que no se cobró el año anterior, es decir, que los trabajadores por cualquier motivo no exigieron el pago de esta PTU y bueno, entonces se acumula para darnos un total de 530,000 pesos. Estos 530,000 pesos, como les decía, se van a dividir en dos para tener el 50% que se va a utilizar para el factor de días y el otro 50% que se va a utilizar para el factor de los sueldos. Para determinar estos factores, pues bueno, vamos a considerar que el 50% se va a jalar de los días realmente devengados. Como ven, bueno, aquí tenemos ya la misma base de datos con la información del ID, el empleado, el tipo de contrato, tipo de trabajador, si participa o no dentro del reparto de utilidades, sueldos y días devengados. Ya que tenemos esta base de datos con los sueldos de la PTU y los días devengados, vamos a ver que el total de los días devengados del total de la planilla de los trabajadores es de 4,238 y esta información es la que nos va a dar el factor para poder hacer el pago o hacer el pago del concepto de los días trabajados. Como les decía, es el 50% de la PTU a repartir entre los días devengados totales por el total de los trabajadores, nos va a dar un factor de 62,53. Lo mismo vamos a aplicar para el factor por sueldos, el 50% de la PTU a repartir, y vamos a considerar el sueldo para la PTU. El total de los sueldos de los trabajadores nos da 1,607,840. Entonces, este nos va a generar el factor para, para considerar el pago por sueldos. Posteriormente tenemos aquí el tope máximo. Este tope máximo, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, como lo habíamos visto, necesitamos considerar el sueldo del trabajador sindicalizado más alto, pero si no existe no tenemos trabajadores sindicalizados, bueno, el trabajador de confianza más alto. En este caso, el trabajador de confianza más alto resultó de 181,500, que es el que tenemos seleccionado en la parte de acá. En este caso sí tenemos un sindicalizado, tiene un sueldo de 181,500, pero si no hubiéramos tenido un trabajador sindicalizado, nos hubiéramos ido a uno de confianza. En este caso, el trabajador de confianza es este, que tiene 233,333,33. Como podemos ver, no hay otro más alto. Hubiéramos entonces tenido que optar por seleccionar este trabajador de confianza con el sueldo más alto, sumarle el 20% y ese sería nuestro tope. Sin embargo, como si tenemos un sindicalizado, pues bueno, vamos a utilizar el tope del sindicalizado más alto, que es de 181,500, y le vamos a sumar el 20%, lo que nos va a dar un tope de 217,800 pesos. Posteriormente, ya teniendo esta información, vamos a empezar a hacer la determinación de la información o del cálculo. A los días trabajados por cada trabajador, valga la redundancia, se le va a adicionar el factor para tener la PTU que le corresponde por días laborados. En este caso, este trabajador tiene 363 días de vengados, por el factor nos va a dar 22,698,21. Lo mismo vamos a hacer para determinar la parte que le corresponde por los sueldos. Vamos a considerar el sueldo por el factor y nos va a dar un monto de 29,914,36. Este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los trabajadores para tener el total a repartir de PTU que le corresponde a este trabajador. En este caso, le corresponden 52,612,56 pesos a repartir. Ahora,
Recordemos que tenemos un tope, un límite pues un límite a repartir. En este caso, a este trabajador tenemos un tope por 3 meses de sueldo de 45,000 pesos y un tope de 2,500 pesos por el promedio de los 3 años anteriores. Vamos a utilizar ¿cuál? El que le beneficie siempre al trabajador. Esto hay que ser muy puntual y hay que tener prestar mucha atención en esto, ¿no? Siempre vamos a elegir el que le beneficie al trabajador, no el que le beneficie a la empresa, ni el que nosotros decidamos escoger porque pues, nos pareció más bonito, ¿no? Vamos a elegir el que le beneficie al trabajador. En este caso le beneficia el tope de 45,000 pesos. A este trabajador le corresponderían 52,612,56 pesos. Sin embargo, el límite únicamente nos va a permitir que le paguemos 45,000 pesos. La PTU a repartir a este trabajador son de 45,000 pesos. Hasta aquí sería el cálculo que le corresponde al trabajador. Ahora vamos a pasar con la parte fiscal, que es la parte del pago de impuestos. Recordemos que hay un monto exento que corresponde a 15 veces el valor de la UMA, como lo habíamos visto, son 1,628,55 pesos que van a estar libres de impuestos. La diferencia o el excedente es la que va a pasar a la parte grabada y la que le tenemos que determinar el impuesto que le corresponde. En este caso, pues son 43,371,45. Eh, esta información la vamos a ver ahorita en esta pestaña. ¿Qué es lo que habíamos visto antes de pasar al ejercicio? Los pasos para determinar el ISR con base a lo que dice la ley del ISR y también con lo que nos marca el reglamento. Vamos a comenzar con lo que nos marca la ley del ISR, artículo 96. Nos menciona que se adiciona el importe de PTU grabada a los ingresos grabados del mes. A esto le llamáramos ingresos totales, como lo habíamos visto. Aquí tenemos un ejemplo más claro. Tenemos igual la base de datos que en el ID, nombre del trabajador, el estatus del trabajador, si sigue vigente o ya fue una baja, el sueldo mensual. Ojo aquí, presten mucha atención porque aquí ya lo vamos a ver más, más claramente esta parte de ingresos totales, base grabada ordinaria, PTU, aquí se va a ver más fácilmente. Tenemos un sueldo mensual del trabajador por 15,000 pesos, es decir, lo que le estamos pagando al trabajador, un ejemplo, en abril, se le está pagando sus 15,000 pesos de sueldo, se le pagó un bono de productividad, se le pagaron 500 pesos de vales de despensa y 1,500 pesos por premios por asistencia. Esto nos va a dar un total de 19,000 pesos. Ojo, aquí tenemos un exento. Este exento corresponde a los vales de despensa. Entonces, a estos 19,000 pesos le vamos a restar la parte exenta y nos va a dar una base grabada total de 18,500 pesos. Entonces, estos 18,500 pesos están conformados por el sueldo mensual, el bono de productividad y el premio de asistencia. Esto es lo que le vamos a llamar ingresos ordinarios del mes. Estos ingresos eh, le vamos a aumentar la PTU, que es la PTU grabada, la diferencia que habíamos visto en esta parte de acá. Se los voy a mostrar. Esta diferencia de los 45,000 que le correspondían, le quitamos lo exento y nos va a dar la parte grabada. Esto 43,371,45 es lo que le vamos a adicionar a los ingresos del mes para tener una base grabada total de 61,871,45. Bien, a esta base grabada le vamos a determinar el ISR. Son estos de aquí, 61,871,45. ¿Cómo? Pues con el procedimiento que nos marca la ley del ISR, que es como determinamos generalmente nuestro impuesto, que hay que determinarle el límite inferior, el excedente, a esta base, a estos ingresos, igualmente le vamos a determinar el porcentaje del sobreexcedente, vamos a determinar el ISR diferencial o marginal, posteriormente vamos a determinar la cuota fija y nos va a determinar el ISR que le corresponde. A esta base, a estos ingresos totales los ingresos que vimos por sueldo, bono de productividad, premio de asistencia,
más la PTU, le corresponde un ISR de 13,028.42. Como les decía, vamos a utilizar, pues bueno, las tablas mensuales que nos marca el artículo 96 y nos va a determinar este ISR de 13,028.42. Después tenemos en el paso 3 que se tiene que obtener el ISR por los ingresos del mes trabajado sin la PTU. Aquí ya no vamos a considerar la PTU, vamos a tener la base gravable que son los 18,500 pesos, que es esto, en donde no se considera el exento de la despensa, estos 18,500 pesos. Les vamos a volver bueno, no les vamos a volver, le vamos a determinar el ISR con el mismo procedimiento que nos marca la ley, el artículo 96 de la ley del ISR, y nos va a dar un ISR de 2,283.60. Ya tenemos dos ISRs, uno considerando la PTU y otro sin considerar la PTU. Entonces, vamos a utilizar estos dos montos, como lo vemos aquí, ISR paso 2 es de 13,028.42 y ISR paso 3 de 2,283. A esto vamos a sacar la diferencia y le vamos a restar el ISR del paso 2 al ISR del paso 3 y nos va a dar 10,744.82. Este ISR que sale o esta diferencia que sale es el ISR que nosotros le vamos a aplicar directamente al trabajador, es decir, los 10,744.82 es lo que le vamos a descontar de ISR a estos 45,000 pesos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo queda el neto, pero bueno, para este primer proceso o procedimiento, se va a considerar que a estos 45,000 pesos que le corresponden al trabajador después de los límites topados por PTU, se le van a descontar estos 10,744.82, que nos va a dar un neto, que es lo que va a recibir íntegramente el trabajador en su cuenta bancaria. Ahorita lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Primero vamos a ver la segunda opción que nos marca la ley que podemos utilizar, que es el cálculo por el reglamento de la ley del ISR. En el paso 1 vamos a dividir entre 365 y multiplicar posteriormente por 30.4 la parte grabada de la PTU. En este caso, tenemos la PTU grabada, que es los 43,371.45. Seguimos con el mismo ejemplo, 43,371.45. Lo vamos a dividir entre 365 días, nos da 118.83, esta es una PTU diaria, y posteriormente lo vamos a multiplicar por 30.4, lo que nos va a dar una PTU mensual. Esta PTU mensual es de 3,612.31. Posteriormente nos dice el paso 2 que se adiciona el importe de la PTU mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, como lo habíamos visto, los ingresos ordinarios. A esto le llamaremos ingresos totales. Y le vamos a determinar el ISR conforme a lo que marca el artículo 96, como fue el ejemplo anterior de la ley del ISR por los ingresos totales. ¿Cuáles son los ingresos totales? Pues bueno, es la suma que ya habíamos visto acá de los 18,500 más la PTU mensual, que son los 3,616. Eso nos va a dar 18,612. Sí, 18,612. Vamos a utilizar el procedimiento de las tablas mensuales. Como ven, aquí tenemos las tablas mensuales. Determinamos el límite inferior, el excedente, el porcentaje del sobreexcedente, el ISR diferencial, la cuota fija y nos va a dar un ISR. Este ISR corresponde a 2,307.59. Posteriormente nos dice el paso 3 que se obtiene el ISR por los ingresos ordinarios y se calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. Aquí el ISR, de nuevo, de los ingresos ordinarios van a ser los 15,000 pesos que habíamos visto en el ejercicio anterior. Vamos a determinar el ISR y nos va a dar un ISR de 754.81. Igual este ISR es el que se va a... este ISR es el que se va
a generar con el cálculo o con la determinación del artículo 96 con las tablas mensuales. Con esta diferencia que tenemos de ISRs, que es 754.81, este que acabamos de determinar, entre el ISR, entre la PTU mensual grabada nos va a dar una tasa que es del 20.90%. Esta tasa es la que vamos a aplicar directamente a la base grabada de la PTU. Estos 20.90 lo vamos a multiplicar por los 43.371.45, 43.371.45, que es el que habíamos determinado, y nos va a dar el ISR que le vamos a aplicar directamente justo a la PTU que le corresponde, a los 45,000. Entonces, cuando tengamos el resultado de el ISR por el reglamento, en este caso nos va a dar 9,062.72. Esto es lo que le vamos a retener al trabajador de sus 45,000 pesos que le corresponden de PTU. ¿Cómo se ve? Pues bueno, aquí ya el pago de la PTU neta se ve de la siguiente forma. Para los 45,000 que le corresponden al trabajador, se le va a descontar el ISR, en este ejemplo, por el reglamento, los 9,062, que son estos 9,062. El trabajador entonces va a recibir ya directamente en su cuenta bancaria o en su transferencia 35,937.28. Este es el monto que, pues ya después de todo este proceso, los límites, los topes, los exentos, el grabado, todo este procedimiento va a recibir el trabajador. En caso de que hubiera sido el monto, no por el reglamento que ustedes hubieran querido hacer el cálculo por parte de lo que marca el artículo 96, pues bueno, el monto cambiaría, denme un segundo, a 34,255.18. Es decir, no es mucha la variación, sin embargo, lo que nos marca la ley es que, ¿por qué nos da estas dos opciones? Porque en la ley del ISR, en el artículo 96, vamos a hacer un pequeño ajuste mensual aplicando la tabla mensual, en donde pues, es la recomendación que nos dice la, eh, la Secretaría el SAT, nos dice que apliquemos un ajuste mensual siempre en nuestra última nómina, entonces por eso es esta opción, y en la del reglamento nos marca esta tasa en donde dice que va a ser un poquito más exacta, ya que se va a dividir entre los días del mes para sacar una PTU diaria y multiplicarlo por los días del mes que corresponda pues a un mes, ¿no? O sea, perdón, la parte diaria lo multiplicamos por los días del mes para tener la parte mensual y esta sea un poquito más exacta. Entonces, la diferencia no es mucha, como se podrán dar cuenta, y es opcional, no están obligados a tener que hacer las dos o alguna en específico. Entonces, este es el ejercicio. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, si quiera alguien, no sé, comentar algo o, o expresar algún comentario. Sí, María Fernanda Carranza, perdón. Um, a ver, Ya puedo abrir el micrófono. Hola, okay. Adolfo, buenas tardes. Hola. Te comento, yo tengo una duda. Fíjate que a lo mejor es una particularidad que tenemos aquí en donde yo trabajo, en la empresa donde trabajo, pero nosotros estuvimos contratados por dos razones sociales. Uno de enero a marzo, perdón, y la otra de abril a diciembre. ¿Qué pasó aquí? Que nosotros a lo mejor no hicimos una sustitución patronal, pero sí firmamos una carta donde decía que todas las obligaciones que tenía la empresa A, vamos a llamarle, iban a ser, las iba a absorber la empresa B. Ok. Entonces, mi duda surge en, ¿solamente debo acumular los salarios de enero a marzo que estuvimos por la empresa A?
que sí generó utilidades, porque la empresa B no generó. Entonces, si debo solamente contabilizar los salarios de enero a marzo o con el documento que firmamos, sí debería de considerar los salarios de enero a diciembre. Aquí como tal, tendría que haber aplicado esta parte, como bien mencionas, de la sustitución patronal, y se tendría que haber considerado, o se tendría que considerar toda la fecha de enero a diciembre. El tema aquí va a ser que sí tienes que considerar de enero a diciembre, ¿Ok? lo que la repartición pues, de la utilidad no va a ser completa, ¿no? Porque la utilidad solamente se generó en la primera empresa, en la empresa A, y pues les va a afectar en esta parte porque pues les va a tocar un poquito menos, ya que se van a considerar más días. Entonces, el deber ser, al ustedes pues haber firmado este documento que traspasan o que continúan con la antigüedad que venían manejando, entonces sí se debe de considerar del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok, y sí contabilizar días del periodo de 365 días. Exacto, sí, porque no termina la relación como tal. Ustedes al haber aceptado que tienen la misma antigüedad, Llevarnos entonces todo el pasivo, ¿no? sí, exacto, todo lo que conlleva esto. Y otra pregunta, Ujú. pues realmente, entonces ahí no seríamos considerados como ex empleados todos, ¿no? Porque ahí mi duda era, tú mencionabas que considera el último salario o los ingresos del último salario de abril, del mes de abril. En este caso, pues yo los conozco, ¿no? Porque seguimos siendo, a lo mejor en otra empresa, pero siguen estando las personas activas, los que siguen activos, ¿no? En el Sí, caso de las personas que ya no están, pues consideraría el último salario que tuvieron al momento de su salida. es correcto. Pero de las personas que están, sí tendría yo que considerar el salario del mes de abril o del mes de marzo de cuando terminó la relación laboral. No, del mes de abril. O sea, ¿Sí? como vamos a seguir ese consecutivo, entonces vas a considerar el último sueldo al momento de calcular tú la PTU. En este caso, pues ya estamos en abril. Si lo vas a hacer ahorita en abril, pues consideras el sueldo que tengan vigente a abril. Y si lo vas a hacer en mayo, considerar, porque sabemos que pueden haber aumentos de sueldo en mayo, entonces considerar este sueldo de mayo. Ok, de acuerdo. Y una pregunta, por ejemplo, nosotros no tenemos personal sindicalizado, todos ¿Ok? somos de confianza. Ujú. Entonces, yo tendría que considerar para topar el sueldo de la persona con el salario más alto. Con el salario más alto, ajá, siempre y cuando no sean administradores, gerentes. No, no eh, estoy considerando para repartición a ninguna de estas posiciones para reparto. Están ok, excluidos de reparto de PTU. sí, de acuerdo. Entonces sí tienes que considerar a la persona que tenga el sueldo más alto. Y entonces el tope de esto es, pero del acumulado anual o del salario mensual. No, del acumulado anual, Del anual más el 20%. más el 20%. Ok. Déjame nada más te confirmo esta Sí, parte. porque entonces no va a haber topados, porque realmente todos se quedarán altos. Entonces ahí es como mi duda ahorita que estaba yo. Y es que lo realicé el año pasado, pero la verdad es que ahora no teníamos, eh, era el primer año que repartíamos PTU. Entonces, sí me surgió ahorita esa duda porque dije, pues si yo lo hago con el más alto, pero del acumulado, pues todos no va a haber tope porque el más alto va a tener el salario más. Yo lo que había hecho, la verdad, es como no tenía sindicalizados, había sacado un promedio de salario y de ese salario lo había topado al 20%. No, pues sí es un tope del salario anual, del acumulado. Del acumulado anual, Ujú. al acumulado anual más el 20%. Exacto, sí. Ok, de acuerdo. Sí, o sea, ya tengo todo el cálculo, ya nada más me falta sacar el ICR, ya sea por reglamento o por el artículo, y, y ya. Pero sí tenía esas dudas de si considerar todo el año o solamente hasta marzo que hicimos el cambio de razón social. Pero te digo, lo que me surgió fue por el documento que firmamos donde pues la nueva razón social, que es la razón B, le vamos a llamar, Ujú. se llevaba todo el pasivo laboral y todas
todas las, pues todas las prestaciones y a todo lo que tenía derecho el trabajador, se lo llevaba la empresa B. Entonces, por eso ahí ya me surgió la duda si acumulaba lo de todo el año o únicamente hasta el mes de marzo. Sí, no, el deber ser debería ser que sí sigan con esta dinámica o con esta lógica de acumular todo el año la información y todo, los sueldos y todos los acumulados. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Adolfo. No, ¿de qué, Mafer? Erika, ¿tienes alguna duda? Sí, buenas tardes. Bueno, mi duda es respecto a esto porque yo estaba o estoy un poco confundida en esto del salario más alto Ujú. más el 20% y bueno, ahorita ya comentaron que es sobre el sueldo anual del empleado del sueldo más alto, pero el otro tope es lo de 3 meses de salario. Entonces, ¿cuál de los dos se tiene que tomar? Sí, en caso de los topes de 3 meses del sueldo y tres pagos de PTU. Este es para la PTU, este tope es para el monto que ya determinaste después de haber considerado mira, aquí sí sigues viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Tenemos este tope, que es el sueldo más alto para los trabajadores. Este es el primer tope que vamos a tener para determinar la PTU a repartir por trabajador. Después de haber determinado pues sí, el monto que le corresponde por sueldo y por días trabajados, nos va a dar un monto. Este monto es el primero, ese es como te decía, el primer como tope que vamos a determinar para, pues sí, la PTO que se le va a dar al trabajador. Si no rebasas estos 217,000 pesos, entonces vas a tener después otros dos límites, es el límite por los 3 meses de sueldo y los 3 PTUs entregadas anteriormente al trabajador. Entonces, primero tienes que buscar el primer pues tope, que es el que te comentaba del sueldo más alto al trabajador para repartir, y de ahí vas a tener estos otros dos topes. No sé si te queda claro o sigue un poco como confuso. O sea, primero tomo uno y luego el otro, pero al final, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el de los 3 meses de salario del trabajador? Sí, al final ya el que te va a determinar tal cual la cantidad que hayas determinado, bueno, que hayas encontrado, es el del sueldo del trabajador o el límite de las 3 PTUs. Cualquiera de los dos que sea más alto, el que más le convenga al trabajador, es el que tú vas a utilizar para poder entregar esta cantidad pues, a tu trabajador. Este es como el segundo filtro, por así llamarlo. Adolf, Ok. Sí, solo para complementar tu respuesta, amigo, en la parte, en el primer acumulado que se muestra, del sueldo, se está mostrando un acumulado de sueldo anual, es decir, todo lo que se pagó durante el año, ¿vale? Pero el otro, el que determina el tope, es de los 3 meses del último salario. ok. Sí, gracias, David. Igual no sé si quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. Bien, pues vamos a continuar con la presentación, ya que sí vamos a terminar. En un momento más seguimos con las preguntas. Vamos a ver cómo se ve el manejo de la PTU en Runa, cómo ustedes van a poder hacer su proceso para poder determinar cómo vamos a poder generar el cálculo en Runa. Aquí nos vamos a ir a la parte de nóminas, está el apartado de PTU, le vamos a dar clic en el botón, vamos a seleccionar la razón social que queremos nosotros o el registro patronal que vamos a querer nosotros calcular o más bien cargar. Nos dice que si tenemos ex empleados, pues bueno, podemos bajar este layout y vamos a llenar la información con estos rubros que nos solicita.
para posteriormente cargarlo a la plataforma, como lo vamos a ver. Entonces es importante que llenemos todos los datos que aquí vemos en este documento para posteriormente vaciarlo o cargarlo dentro de nuestra plataforma. Ahí nos dice que está el botón para seleccionar el documento y volver a cargarlo dentro de la plataforma. En caso de que tengamos ex empleados que necesitemos considerar para la determinación de la PTU. Posteriormente, dice que ya teniendo nosotros determinado los montos de PTU que vamos a pagar vía nómina, vamos a descargar este formato con los empleados ya vigentes, en donde vamos a vaciar el código del empleado que tenemos actualmente en nuestra plataforma, el nombre, apellido paterno, materno, días trabajados, la PTU que le corresponde, la PTU bruta, el ISR y el neto. Nos va a pedir que carguemos este mismo archivo. Así es como ya se ve con toda la información. Y este mismo archivo lo vamos a cargar dentro de la plataforma para que nos genere las nóminas correspondientes. Aquí estamos viendo el proceso de cómo se debe de cargar. Seleccionamos el archivo, le damos en cargar y nos dice que pues ya terminamos el paso 3, le damos clic en el botón de ver nóminas y nos va a generar una nómina general por todos los empleados que tenemos activos y una nómina individual por cada trabajador que ya estaba inactivo, es decir, una nómina por el segundo layout que cargamos con toda la información de los trabajadores activos y en el primer layout que nos pidió de los ex trabajadores nos va a generar una nómina independiente por cada trabajador. Para empezar el cálculo, o bueno, la carga más bien, le vamos a dar calcular y nos va a desglosar como una nómina normal la información de cada trabajador con el nombre, los días laborados, el monto bruto, el ISR y el neto. Le vamos a dar continuar. Si tenemos STP, nos va a dar la opción de hacer la dispersión y si no, pues bueno, nada más el resumen de la información que vamos a manejar. Posteriormente le damos continuar y nos va a pedir la fecha de timbrado para poder timbrar los recibos. En caso de que todos se paguen el mismo día, pues bueno, los pagamos con la misma fecha y si no, podemos ir seleccionando individualmente qué recibos vamos a timbrar y cuáles no. Le vamos a dar continuar y va a generar nuestro timbrado, como lo hacemos normalmente con nuestras nóminas ordinarias o extraordinarias. Al final nos va a pasar nuestra nómina al apartado de históricas, en donde vamos a poder descargar los recibos, vamos a poder ver acumulados, vamos a poder ver reportes y pues la información que sea necesaria. Como les comento, es básicamente el mismo proceso y la misma información que vamos a poder encontrar en nóminas ordinarias y extraordinarias, lo vamos a ver aquí en PTU. Vamos a ver el recibo, cómo está conformado. En la parte del PDF, pues bueno, nos viene la información del trabajador, las percepciones y las deducciones y el neto, así como el XML con la estructura pues que nos marca la guía de llenado del SAT, con la clave de la PTU, la parte de las percepciones, las deducciones y pues todas las cadenas que se manejan de timbrado. Y pues ya así es como nosotros vamos a poder ver cómo se maneja la nómina en runa, la nómina de PTU. Y listo, bueno, algunas de las preguntas más frecuentes dentro de esta presentación o de este taller que nos pudieran resultar útiles es si la empresa tuvo pérdida fiscal, ¿debe repartirse PTU? Como lo habíamos comentado en un principio, no. La PTU solo se reparte cuando hubo utilidad en la empresa y no se compensa con los años de pérdida de la utilidad. ¿Qué pasa si el patrón no reparte la PTU? Bueno, los trabajadores pueden iniciar un reclamo en la Profedet para obligar al patrón a hacer este reparto. ¿Qué otros descuentos, aparte del ISR, puedo hacer en la PTU? Será obligatorio hacer el descuento de pensión alimenticia a los trabajadores que estén obligados y los contenidos en la Ley Federal de Trabajo. ¿La PTU forma parte del salario? No, ya que su reparto proviene de la utilidad de la empresa. ¿Van a compartir la calculadora para la PTU? Sí, les vamos a compartir la calculadora, así como la presentación. ¿Se paga el impuesto sobre nómina por la PTU? En algunos estados sí,
por ejemplo, en el Estado de México, es importante verificar la regulación en cada estado donde se tienen trabajadores. Recordemos que el impuesto sobre nómina es un impuesto local y cada estado tiene su regulación. Es importante que verifiquen si en el estado en el que se encuentran eh, es necesario hacer el pago de este concepto. ¿Hasta cuántos años anteriores una persona puede reclamar el pago de la PTU? Pues solo uno es exigible hasta un año, contando a partir del pago hecho a los trabajadores en activo. Como lo habíamos visto, a partir de que se le paga el concepto de PTO al primer trabajador, de ahí empieza a correr el tiempo, estos 365 días, para que los trabajadores hagan exigible el pago de este concepto. Algunos consejos útiles es validar que los empleados cumplan con los requisitos para recibir PTU, llevar una correcta administración de los acumulados de nómina, es decir, de los sueldos, de los días laborados, de las incapacidades, de toda esta información, llevar un control preciso de los ausentismos que tienen los trabajadores, tener un control preciso de las terminaciones de contrato, reingresos y de la antigüedad de sus trabajadores, como lo que nos comentaba aquí Maffer, y recordar llevar un control de las utilidades cobradas por los ex empleados. A veces no llevamos este control y ya no sabemos si lo cobraron o no, si se tiene que acumular para el siguiente ejercicio o no. Entonces es muy importante que sí llevamos este control. Y analizar cuál de las dos metodologías para el cálculo de ISR se va a considerar para la PTU. Este es importante, recuerden que no es obligatorio hacer los dos procedimientos, es opcional. Únicamente se tiene que aplicar uno de los dos, el del reglamento o el de la ley. Les vamos a dejar aquí algunos artículos de ayuda para que en caso de ser necesario ustedes, pues bueno, se remitan a esta información y le saquen un poquito más de provecho. Les recomendamos que si necesitan más ayuda para algún tema en específico, pues bueno, nos pueden buscar en el área de recursos de nuestra página web y solicitar ayuda en nuestro botón de ayuda, también dentro de nuestra página, en el chat, en nuestro equipo de expertos les estará brindando información que sea de su utilidad. Hasta aquí terminamos el taller. De nuevo, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Podemos ahorita realizar preguntas. Esta presentación, como la calculadora, se las vamos a estar compartiendo a los correos que nosotros tenemos. Entonces, no se preocupen por esto si se perdieron en algún punto. Dice, denme un segundo. Erika Rodríguez, si un ex empleado no ha firmado su renuncia, pero no está activo desde hace meses, ¿se tiene la obligación de pagar la PTU o solo la solicita? Si no ha firmado su renuncia y está dentro no sé, tal vez su renuncia fue este año, pero él estuvo completo el ejercicio anterior, es decir, de 2023, bueno, no completo, los días reales que haya laborado, no se haya dado de baja, pues entonces sí se le tiene que pagar la PTU que le corresponde, ya que esta baja, pues, ocurrió en 2024 y no debe afectar el tema del 2023. ¿Alguien más? No sé si tenga alguna duda o comentario. Si no es así, pues bueno, les repito, les vamos a compartir esta información y cualquier duda, pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo taller.